Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al evento Perspectiva de la Ciencia Abierta en las Universidades, aproximación a un modelo institucional. Y agradecemos a todos su participación en este espacio, en el cual daremos a conocer nuestra apuesta institucional de ciencia abierta, escucharemos diferentes perspectivas de actores a nivel nacional y regional y desarrollaremos un interesante espacio de reflexión y discusión alrededor de este tema tan importante en el mundo. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia el día de hoy y además les agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de iniciar este espacio. La primera es, por favor, mantener cerrados sus micrófonos de manera que no se cree ninguna interferencia con nuestros invitados y además mantener cerradas sus cámaras dentro del evento. Adicionalmente, al finalizar cada una de las actividades, daremos paso a la respuesta de preguntas e inquietudes del público. Les agradecemos que envíen sus inquietudes y preguntas a través del chat en el transcurso de la charla o del espacio y así nosotros podemos transmitirlas a nuestros invitados especiales durante la transmisión. Para iniciar entonces, le damos la bienvenida al doctor Sergio Pulgarín, vicerrector de la Universidad del Rosario, quien hará la apertura del evento y presentará el marco y lineamientos institucionales sobre ciencia abierta de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días para todos nuestros asistentes el día de hoy. Veo aquí una asistencia muy nutrida, lo cual es bastante gratificante para mí. Permítanme un segundo, entonces voy aquí a ajustar mi presentación para que salga completa. Bueno, veo que se nos han ido sumando más actores. Luego, de nuevo reitero, para iniciar mi bienvenida a cada uno de los profesores, cada uno de los directivos universitarios, cada uno de los miembros, por supuesto, de nuestra universidad y cada uno de los participantes que van a acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, a Antonio Lafuente, un agradecimiento enorme. Un agradecimiento también a Elea Jiménez, a la doctora Amparo Mogollón, a Gabriel Vélez, que nos van a compartir, y también, por supuesto, a Marla, con quien vamos a hacer un cierre de lujo en el desarrollo de este evento. También aprovechar este espacio para agradecerle al equipo de la Vicerrectoría de la Universidad del Rosario, quien ha estado enfrente y, por supuesto, liderando cada uno de los detalles de este importante evento para nuestra universidad y yo creería que mucho más allá de la universidad para el contexto de la ciencia en el país en cada una de sus dimensiones. Quisiera aprovechar este espacio entonces para hacer una descripción general de lo que hemos definido a la fecha como el marco y los lineamientos institucionales sobre ciencia abierta para nuestra universidad. Este proceso ha sido un proceso nutrido desde diferentes puntos de vista, ha sido un proceso enriquecedor, ha sido un proceso de aprendizaje constante de la universidad hacia sus profesores y, por supuesto, desde el cuerpo de profesores del cual hago parte hacia la misma universidad. Ese aprendizaje constante nos ha llevado a la caracterización de este conjunto de lineamientos institucionales que, como lo menciono, describen de alguna manera las generalidades y el marco sobre el cual a futuro desarrollaremos toda la base del ecosistema científico de nuestra universidad. En primera instancia, quisiera hacer un poco de historia con ustedes alrededor de la manera como ha evolucionado tanto la idea de ciencia abierta en la universidad como el modelo de ciencia abierta que desarrollaremos a continuación. Unas primeras aproximaciones que vienen, por supuesto, en una reflexión de cerca de 10 años de discusión alrededor de qué significa ciencia abierta, qué entendemos, hacia dónde va, y que por supuesto tiene unos hitos importantes en el contexto histórico de la Universidad del Rosario, en particular la participación activa en iniciativas como, por ejemplo, la Biblioteca Digital Colombiana, la referencia también y la conferencia Virreal Instec, que por supuesto son instancias muy importantes
donde participamos como universidad, no solo de una manera pasiva, sino también de una manera activa. Esto entonces ha devenido en 3 hitos históricos, a mi juicio, que son importantes para la universidad y que marcan de alguna manera el camino como hemos ido transformándonos hacia un modelo progresivamente de ciencia abierta. Un primer hito hacia el año 2008, donde iniciamos con esta idea de repositorio institucional que ha ido evolucionando progresivamente hasta el repositorio que tenemos hoy en día, complementado hacia el 2010 por el desarrollo de nuestro portal, de revistas de acceso abierto. Y más recientemente en el 2017, creo que quizás es uno de los hitos más importantes, es el haber sido, por supuesto, la primera universidad de Colombia que tiene una política institucional de acceso abierto y que al mismo tiempo sedimenta esta política de acceso abierto con la firma de la Declaración de Berlín. Esto ha traído unas consecuencias interesantes e importantes, creo yo, para el desarrollo de nuestro ecosistema científico. En particular, recibimos el premio al mejor repositorio institucional de Colombia y al mismo tiempo también recibimos el Premio Nacional de Ciencia Abierta en la categoría de acceso abierto que otorgaba Colciencias en su momento en el año 2017. Lo cierto es que todo este aparato digamos, de historia que hay detrás de la ciencia abierta en la Universidad del Rosario, lo que nos ha llevado es a estructurar un aparato de principios y lineamientos que se suspenden en los propósitos propios y fundamentales de la ciencia abierta. Unos propósitos, digamos, muy alineados con lo que somos en la Universidad del Rosario, con la identidad, con la cultura rosarista, con la forma de actuar e interactuar en nuestra universidad. Y esto se describe principalmente, por supuesto, por un propósito de transformación del proceso científico hacia algo mucho más globalizado y accesible a las diferentes comunidades. Es uno de los principios fundamentales de nuestra universidad también, precisamente esto, el acceso a la ciencia, el acceso al conocimiento, la transferencia y la transmisión del conocimiento. Por supuesto, otro propósito fundamental orientado en la pretensión propia de la ciencia abierta por cambiar la manera tradicional como se realiza la investigación científica. Y creo que eso es una reflexión constante que como universidad tenemos, cómo transformamos las prácticas y cómo contribuimos a la transformación de las prácticas en términos de investigación con el objetivo de introducir en este caso nuevas formas de entender y apropiar la ciencia. Un tercer elemento asociado a la forma como los avances son compartidos en términos de la comunidad de investigadores y la sociedad en general. Y este quizás ha sido uno de los elementos, a mi juicio, de mayor diálogo entre toda nuestra comunidad de profesores. Una comunidad que además es diversa y que representa distintos campos de conocimiento en distintas perspectivas y aproximaciones. Y sobre eso lo que hemos tenido es una posición decidida como universidad en función de escuchar a cada uno de estos miembros de las comunidades y a partir de eso tratar de construir este marco, un marco donde cabemos todos, un marco donde las distintas comunidades de investigadores no solo se ven representadas, sino también buscan apropiar y desarrollar ciencia para que la ciencia salga del contexto exclusivamente de los científicos y tenga una transferencia y una transición, por supuesto, a la sociedad en general. Ahora bien, en el marco de estos propósitos, la pregunta fundamental sería, ¿por qué es importante la ciencia abierta? Y aquí queremos ser enfáticos en describir la importancia de la ciencia en el contexto de la oportunidad de desarrollar un diálogo reflexivo al interior de la comunidad científica respecto de distintos aspectos. El primero de ellos, la forma particularmente como se crea ciencia. El segundo, la forma como se almacena la ciencia. El tercero, la forma como se comparte. El cuarto, la forma como se mide. Y el quinto, la forma como se difunde. Y sobre esos 5 ejes en particular, unos ejes transversales que hablan, por supuesto, del desarrollo, la comunicación, la transferencia y la medición de ese impacto de ciencia e investigación en el contexto de la comunidad científica.
Ahora bien, por supuesto para nuestra universidad es de suma importancia la promoción de este aparato de factores que describen la importancia de la ciencia abierta, porque como les mencionaba, se suspende esencialmente en lo que somos, en lo que nos describimos, en los que nos describe, perdón, como universidad, en un escenario, por supuesto, colaborativo, en un escenario transparente y que esté orientado principalmente a lo que nosotros denominamos como ciencia de frontera, impacto significativo y relevante para la sociedad. Ahora quisiera, después de esta introducción inicial, dialogar con ustedes respecto de los elementos centrales de este marco de lineamientos institucionales que hemos construido. Lo primero es dialogar alrededor del modelo y cuáles son los ejes centrales sobre los cuales gravita nuestro modelo. Este es un modelo de 5 componentes que tiene además 3 ejes transversales que discutiremos más adelante. Estos 5 componentes se debaten entre los procesos de comunicación, el abordaje de los datos, las métricas de nueva generación, que quizás ha sido uno de los elementos que ha tenido un mayor nivel de diálogo, por supuesto la integridad científica que hace parte de este y de varios ecosistemas de investigación, y el concepto de ciencia ciudadana, todo armonizado bajo una estructura y una infraestructura de recursos, unas herramientas asociadas a habilidades y educación y un reconocimiento por publicar en abierto para cada una de nuestras comunidades científicas. Valga la pena y la acotación en este momento, parte del espíritu de este evento gravita no solo en el lanzamiento, por supuesto, de los lineamientos de ciencia abierta de la universidad, sino también una manera pública, como se refleja el aparato de nuestros lineamientos, que es a través del micrositio. Si ustedes observan en la parte inferior derecha, pues está el vínculo de acceso al micrositio, que además los invito a todos a que tengan la oportunidad de explorarlo, conocerlo, revisarlo y en el mejor de los escenarios, pues por supuesto transmitirnos sus reflexiones alrededor de este espacio. Realmente la dirección es bien sencilla, ciencia abierta con AA, .rosario.edu.co. Hablando específicamente de este primer pilar de comunicación abierta, de comunicación académica en abierto, en esencia lo que entendemos es que el proceso de comunicación es determinante, la manera como se comunica la ciencia es determinante para dar el carácter de abierto o no abierto al proceso no solo de publicación, sino de difusión, como lo mencionaba previamente, de la ciencia. Aquí lo que hemos hecho principalmente es tratar de explorar el marco teórico que existe alrededor de la forma como se comunica la ciencia abierta y quizás el referente principal que tomamos es el referente, por supuesto, de la Comisión Europea en el documento The Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication, que básicamente, como ustedes lo pueden observar, hace referencia a la manera como las instituciones, y en este caso las universidades, facilitan estructuras, políticas y procesos para facilitar no solo el acceso, sino también la participación sin restricción. Y es precisamente hacia allá donde la universidad ha ido evolucionando en ejemplos que mencioné previamente, como el desarrollo de nuestros repositorios y la promoción de políticas de ciencia abierta, no solo en el contexto institucional, sino también en el contexto nacional y regional. Respecto del segundo componente o el segundo pilar que hace referencia a datos de investigación en abierto, básicamente esta idea converge en la nueva manera de entender los datos, en la nueva manera de tratar los datos, en la nueva manera de afrontar en el marco de la comunidad científica la disponibilidad y accesibilidad de los datos para cada uno de los miembros. Esto quizás supone una gran cantidad de retos orientados principalmente al tema del licenciamiento, orientados principalmente a temas como, por ejemplo, gestión de los datos, calidad de los datos. No obstante, aun cuando existen grandes retos alrededor de esto, creo que ha habido en los últimos 5 años una evolución histórica
bien determinante en términos del marco regulatorio que gravita y que explica la forma como los datos de investigación pueden ser abiertos y al mismo tiempo puede haber una clara y, digamos, concisa protección de las fuentes y protección intelectual, por supuesto, de estos datos. Un tercer pilar que gravita alrededor de las métricas de nueva generación, como lo mencioné previamente, este quizás es uno de los aspectos o dentro de los pilares que genera mucha más discusión al interior de las comunidades científicas, y además creo que es una discusión sana que debe estar allí, que debe estar presente. La manera como los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en el mundo han ido evolucionando en los últimos 10 años tienen una convicción y una connotación muy específica en términos de darle un valor importante al sistema de métricas. De hecho, en la generalidad, los sistemas de incentivos están orientados hacia las métricas, y esto, por supuesto, hace que sea un tema de bastante interés. En el caso particular de nuestros lineamientos, el ámbito de las métricas de nueva generación, por supuesto, tiene una visión de inclusividad, donde el espíritu, como lo hemos discutido además con nuestro director de investigaciones en varias instancias, converge principalmente en un objetivo común, el desarrollo de ciencia de calidad, el desarrollo de ciencia de frontera, y sobre ese objetivo principal, cómo logramos establecer mecanismos diversos, mecanismos significados, ampliados y reconocidos de métricas que permitan que las distintas formas de ciencia para cada uno de los campos quepan dentro de ese horizonte trazado, como lo mencioné, uno, por la calidad en la ciencia y dos, por el desarrollo, por supuesto, de ciencia de frontera. Un cuarto pilar que no podía faltar, que además es determinante para el desarrollo de una ciencia abierta, y por supuesto es el pilar de integridad científica, la oportunidad de construir ciencia en una comunidad mucho más abierta, mucho más ampliada, en una comunidad que no se resume exclusivamente en una comunidad universitaria, sino en una comunidad científica global, implica entonces el reconocimiento de la integridad científica como el valor fundamental para el desarrollo armónico de esa comunidad. Y por supuesto no podíamos dejarlo por fuera del contexto de nuestros pilares. Y el último pilar, que lo hemos denominado como ciencia ciudadana. Y por supuesto, este contexto de ciencia ciudadana, lo que busca, como lo mencioné previamente, en términos de los propósitos y la importancia de la ciencia abierta, es la cercanía, es propiciar las condiciones de cercanía de la ciencia hacia la ciudadanía en general, hacia los distintos agentes sociales que existen tanto en el contexto científico como en el contexto no científico. Aquí hay un espíritu de proximidad, aquí es un espíritu de armonización del lenguaje, hay un espíritu de armonización de la comunicación, de tal suerte que, como ustedes lo observan acá, no solo se propicia el diálogo de saberes entre la academia y las comunidades, sino también haya un fomento de la investigación entre distintas y disciplinar para las distintas comunidades científicas. Por supuesto, un fortalecimiento del trabajo de investigación en las distintas comunidades, aprovechando conocimientos y capacidades y procedimientos que cada una de estas tengan. Sabemos que la base de un desarrollo científico acelerado sin duda es el proceso colaborativo, y esto es precisamente a lo que nos queremos referir: a hacer ciencia para la humanidad, hacer ciencia para las personas y hacer ciencia para la construcción de un mejor mundo y la transformación de un mejor mundo. Dados entonces estos principales ejes que mencioné, estos 5 ejes que mencioné, devienen entonces un aparato de pilares transversales que son propios para estos 5 ejes. Simplemente los voy a mencionar. Un pilar, por supuesto, de infraestructura y recursos para la ciencia abierta.
es muy importante que las instituciones y también, digamos, el aparato regional y el aparato institucional del país entienda que este tipo de ciencia y esta estructura y esta visión de ciencia requiere, por supuesto, de unas inversiones, requiere del desarrollo de un aparato de infraestructura que soporte la comunidad, que soporte el desarrollo de la comunidad, y sobre eso, pues entonces, esto impacta de manera transversal a cada uno de los pilares que mencioné. Por supuesto, unas habilidades y una educación para la ciencia abierta, y quizás aquí quisiera hacer un énfasis, un gran énfasis. Las comunidades científicas en general hemos crecido y nos hemos formado en el ámbito de un modelo de ciencia, para llamarlo, para ponerle un nombre, un modelo de ciencia cerrada, y la cultura de desarrollo de ciencia ha girado y se ha desarrollado alrededor de esa idea. Luego, transformarnos hacia un modelo de ciencia abierta significa también aprender cómo se hace, cómo se construye, cómo las nuevas comunidades científicas pueden edificarse y pueden construir ciencia de frontera a partir de estos principios fundamentales. Y eso pasa por un proceso de formación, que además es apenas natural y es entendible. Y creo que buena parte de ese proceso de formación arranca por estos espacios de discusión, donde a este punto ya veo que somos 142 participantes, quizás en el 143. De hecho, quizás en el corto plazo somos un grupo cerrado, pero somos un grupo muy importante, que a partir de hoy, creo yo, empezará a catalizar y a transmitir y a retransmitir estas ideas centrales alrededor de ciencia abierta. Ahí es la base, ese es el nacedero central, para poder hacer esto un movimiento, pues por supuesto, mucho más difundido en nuestro país. Y un tercer elemento que tiene que ver con el reconocimiento por publicaciones en abierto. Y quisiera también ahondar un poquito más en este punto. Uno de los elementos centrales que puede llegar a impactar en el corto plazo el desarrollo de este tipo de iniciativas tiene que ver en la manera como reconocemos qué significa publicar en abierto. Y no solo el reconocimiento de parte del investigador, sino también el reconocimiento de la comunidad en general, el reconocimiento de las revistas, de sus editores, de sus pares evaluadores, el reconocimiento de sus pares amigos, el reconocimiento propio de la comunidad que lee y apropia este tipo de revistas. Es el desarrollo mancomunado de ese reconocimiento el que contribuye al desarrollo y apropiación, por supuesto, de este modelo de ciencia abierta. Quisiera compartir con ustedes, y ya para terminar, un panorama general que describe de alguna manera el avance de la ciencia abierta en la Universidad del Rosario y el hacia dónde vamos en función, por supuesto, de este documento de lineamientos que se constituye como el primer hito y quizás en términos de eventos públicos de lanzamiento, pues por supuesto este sería como nuestro segundo gran evento. Tuvimos un primer evento donde se abrieron las mesas de discusión para la construcción de nuestro documento de lineamientos, donde además hubo una participación activa de nuestra comunidad de profesores. Y hoy llegamos a este gran lanzamiento, que creo que es un momento histórico para nuestra universidad. Y sobre esa línea decirles que los grandes retos que tenemos en términos de la consolidación del modelo podrían describirse en los puntos que ustedes ven a continuación. Unos retos asociados, como lo mencioné previamente, en el contexto de las métricas de nueva generación, el entendimiento y desarrollo propio del concepto de ciencia ciudadana, el reconocimiento por publicar en abierto, las habilidades en educación y ciencia abierta, la integridad científica, datos abiertos, la comunicación académica abierta y la infraestructura. Y creo que se den cuenta que, por supuesto, este termómetro también tiene digamos, una configuración que establece una línea de trabajo reconociendo cuáles son los temas más centrales o más críticos para el modelo de ciencia abierta, hasta llegar a temas que, si bien son determinantes, pues son consecuencia precisamente de discutir los aspectos anteriores.
creo que con este punto, entonces, terminaría mi presentación agradeciéndoles enormemente el espacio, la invitación y la participación a todos los miembros y actores que nos encontramos acá. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sergio Pulgarín por darnos a conocer este interesante marco institucional alrededor de ciencia abierta. Les recordamos que si tienen alguna duda o inquietud al respecto de las charlas que vamos desarrollando, las pueden ir transmitiendo a través del chat de la sesión y pues nosotros las transmitiremos a cada uno de nuestros invitados para dar respuesta a ellas. Adicionalmente, pues les recordamos cerrar sus micrófonos y sus cámaras para el correcto desarrollo del espacio. Ahora, bueno, tenemos acá una inquietud que le transmito al doctor Sergio. Entonces, esta es una inquietud de Alejandro Uribe, quien nos dice: muy interesante la presentación. Quisiera saber qué acciones se están haciendo en la parte de habilidades y educación en ciencia abierta, pues en el sitio sale como parte transversal del modelo, pero no se presenta en detalle lo que se está haciendo. Gracias. Sí, pues muy interesante la pregunta de Alejandro y yo quiero ser completamente franco con esto. Nosotros, la ocasión del lanzamiento, de este lanzamiento, converge en dos puntos. Primero, marcar el hito en nuestra universidad y en general en la comunidad científica de reconocimiento, como lo menciono, de ciencia abierta, ¿sí? De reconocimiento de el desarrollo de la universidad hacia el marco de la ciencia abierta. Y un segundo nivel que tiene que ver con la definición de esos pilares, ¿de acuerdo? Es precisamente este el momento en el que estamos discutiendo el detalle de lo que contiene, por supuesto, cada uno de esos pilares. Entonces, lo que quiero decirle al profesor Alejandro es que particularmente en el componente de habilidades en educación de ciencia abierta y por supuesto en los demás, lo que estamos es precisamente por discutir. Hay algunas iniciativas que hemos emprendido en términos de esto. Por supuesto, son iniciativas que tienen que ver con la formación de algunos miembros de la comunidad, de nuestra comunidad de profesores en la universidad, para la comprensión y apropiación del modelo de ciencia abierta y de tal suerte que estos miembros de nuestra comunidad entren en una dinámica de formación de formadores. Lo cierto es que es muy poco, y creo que todos los actores que estamos acá lo sabemos, es muy poco lo que se ha construido en términos de ciencia abierta que al mismo tiempo tenga digamos, la condición de calidad y de características robustas de desarrollo. Pero es precisamente en eso en lo que estamos, Alejandro. Estamos dándole contenido a cada uno de los pilares, y cuando digo contenido es dándole detalle, construyendo, por supuesto, un aparato en el caso de habilidades para la educación de programas de formación para cada uno de nuestros profesores e investigadores y, por supuesto, para los diferentes miembros de la comunidad, ¿sí? Si de golpe, creo que aquí está Margarita y también está Juan Miguel, si quisieran complementar mi respuesta, pues yo les agradecería enormemente. Sí, gracias, Sergio. Complementando a Alejandro, este tema de habilidades y la formación en general, pues para nosotros en la universidad sabemos que es un punto súper álgido, porque aún surgen muchas preguntas y por eso lo hemos marcado como un pilar transversal. Precisamente que debe permear a todos los 5 pilares generales. Entonces debemos, aunque por ejemplo acceso abierto y la comunicación académica en abierto tal vez es el pilar donde más, digamos, más avances y más conocimientos y más apropiaciones por parte de comunidades hay, pues debemos hacer lo propio en temas de datos, de investigación en abierto, en ciencia ciudadana, que todavía hay muchas preguntas sobre el tema.
en la parte de integridad científica y, por supuesto, métricas de nueva generación. Pero en orden de ideas queremos primero como consolidar muy bien esos 5 pilares a través de discusiones institucionales, estar de acuerdo en alcance, en cómo lo vamos a enfocar y ya después pues bajarlo a nivel de formación. De hecho, estamos pensando que hay ciertos pilares que inclusive necesitarán una incursión en malla curricular o extracurricular a través de asignaturas en posgrados, sobre todo en temas de datos de investigación, etcétera. Pero pues estamos apenas en esta parte de revisión y de consolidación de los grandes pilares para poder establecer unos planes de capacitación y formación de habilidades, pero ya mucho más concretos y robustos. No sé, Sergio, si podría complementar. Adelante, Juan Miguel, adelante. Sí, muchas gracias. Creo que la última diapositiva de nuestro vicerrector mostraba que algunos pilares de los 5 centrales tienen retos mayores y otros han venido consolidándose muy fuertes en nuestro modelo. Eso también permea la forma como los pilares transversales han venido actuando para alimentar cada uno de esos pilares centrales que van desarrollándose. Esto para decir que en el modelo de, por ejemplo, el pilar de integridad científica, ya han habido apuestas, digamos, concretas por parte de la Vicerrectoría y de la Universidad del Rosario para poder ir capacitando a nuestra comunidad en temas de integridad científica. Entonces, en ese sentido, creo que es un proceso no solo de crear instrumentos desde las direcciones centrales, que es una parte importante para el jalonamiento de estos temas, sino también de ir construyendo esa cultura hacia la investigación en abierto, a la ciencia abierta como un todo. El camino es todavía largo, entonces como que la figura sobre la cual estamos trabajando es esa última diapositiva, donde los pilares centrales han venido avanzando, los pilares transversales también se van nutriendo. Entonces, para cerrar ahí la intervención han habido aspectos puntuales, en particular en pilares como integridad científica, ya se empiezan a crear todo un esquema de construcción de habilidades para la educación de la ciencia abierta de nuestra comunidad y ojalá podamos ser un ejemplo o un acompañamiento de otras iniciativas que se están dando en el país y en América Latina. Muchas gracias. Sí. Yo quisiera agregar un elemento extra, porque claro, siento que una de las reflexiones que además gravitan alrededor de las preguntas que nos están haciendo tiene que ver no tanto con el qué, sino con el cómo. Y creo que es apenas natural que todos nos sintamos seducidos por gravitar también hacia alrededor del cómo muy en el corto plazo. Yo quisiera hablarles de un poco de cuáles son los elementos que a hoy podríamos tener claros en términos del cómo. Lo primero tiene que ver con cómo armonizar un sistema de ciencia abierta en una estructura institucional como una universidad. Y aquí el primer punto es hablar de la cultura y del sistema de gobierno y gobernabilidad de esa universidad. Cada universidad tiene una estructura diferente en esta naturaleza. Luego, lo primero es entrar a reconocer la naturaleza propia del modelo de gobernanza de la universidad y a partir de ello emprender iniciativas. Voy a hablar específicamente de la Universidad del Rosario. Nosotros somos una universidad que por sus características tiene un modelo de gobernanza basado en el diálogo colectivo. Y esto tiene que ver con que literalmente la Universidad del Rosario es una universidad de y para los estudiantes. La Universidad del Rosario no tiene dueño. Y eso es un hito muy importante en términos de la manera como nosotros tomamos decisiones. Entonces, al ser una universidad que no tiene un dueño, digamos, directo, o sea, uno no señala a una persona y dice, esta persona es el dueño de la universidad,
Esto, como lo menciono, tiene implicaciones dentro del modelo, dentro de la manera como materializamos este modelo. Entonces, dándoles esa premisa fundamental de que estamos hablando de una universidad donde la participación de su comunidad es determinante, y cuando digo de su comunidad es de toda su comunidad, es determinante en el proceso de toma de decisiones de gran escala. Aquí nos hemos ido, digamos, aproximando en un modelo de 3 niveles. Un primer modelo de lineamientos, que es exactamente lo que estamos desarrollando el día de hoy, que definen particularmente los qués, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos y bajo qué parámetros vamos a operar? Y aquí esa es la respuesta a la pregunta principal, el qué. Un segundo nivel que va en el ámbito de la reglamentación, y ahí vienen todos estos cómo, cuál es el aparato de planes, programas, procesos, proyectos y procedimientos en un modelo que llamamos las 5 Ps, para desplegar cada uno de esos qués. Y ahí era donde particularmente Margarita Malgorzata nos hacía la referencia sobre hacia dónde podíamos ir en términos de formación de formadores. Pero hay un tercer nivel, una tercera capa que está directamente vinculada con los acuerdos de comunidad, así lo llamamos. Entonces, vamos a ir a los 3 niveles. Un nivel de lineamientos, un nivel de reglamentación y un nivel de acuerdos de comunidad. Y en el contexto de esos acuerdos de comunidad es precisamente donde se discuten las acepciones propias de cada uno de los campos de conocimiento. El espíritu institucional es establecer un marco general que nos permita a todos navegar hacia el desarrollo de un modelo de ciencia abierta, pero que tenga un nivel de concentración y especificidad en términos de los acuerdos de comunidad y en términos, por supuesto, del aparato de las 5 Ps que les mencionaba previamente: planes, programas, procesos, proyectos y procedimientos encaminados al logro y al desarrollo de los pilares tanto verticales como transversales. Creo que con eso entonces terminaría esta sección, María Lucía. No sé si Muchas gracias, doctor, doctores Malgorzata, Juan Miguel y doctor Sergio, por las respuestas a las preguntas. Estamos viendo y tenemos muchas otras inquietudes, entonces yo creo que tenemos tiempo para responder una más. Buenísimo, claro que sí. Y pues a medida del transcurso del espacio, pues miraremos si tenemos tiempo para responder el resto. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el proceso que mayor resistencia o complicaciones tuvo en la adopción del modelo de ciencia abierta en la U Rosario? Muy bien. Bueno, yo, digamos, lo mencioné a lo largo de la presentación. Voy otra vez en el que vamos. Hacia dónde vamos es hacia la adopción del modelo. Un poco, Juan Miguel lo resaltaba bastante bien. Reitero que Juan Miguel Gallego es nuestro director de investigaciones, porque no tuve la delicadeza de presentarlo y me excuso por eso. Nosotros en este momento en lo que vamos es en la discusión de los lineamientos. Recuerden que, como les mencionaba, somos una comunidad que construye de manera colectiva y nos tomamos nuestro tiempo para discutir cada tema. Entonces, el hacia dónde vamos supone precisamente la adopción del modelo de ciencia abierta en la Universidad del Rosario. Pero eso no quiere decir que de manera previa no podamos anticipar algunos de los aspectos donde sabemos que va a haber una mayor discusión. Y en esa línea, digamos, quisiera volver a hacer énfasis en el aspecto relacionado con las métricas de nueva generación. Desde diferentes puntos de vista, este es un ámbito de discusión. En principio porque en términos de acuerdo, quizás en los otros pilares que habíamos mencionado previamente, y los voy a repasar, lo que más encontramos es acuerdo y visión común. Hay un acuerdo alrededor de la manera como debe comunicarse abiertamente la ciencia, por supuesto en la importancia de impactar a la sociedad en general, en la importancia de profesar principios de integridad científica que propicien condiciones de igualdad y equidad para todos los científicos. Yo creo que ahí, digamos, lo que principalmente hay es acuerdo de discusiones que vienen quizás de atrás.
Pero haciendo énfasis puntualmente en el tema de métricas de nueva generación y dejando como de segundo el tema de datos de investigación en abierto, creo que también hay un debate interesante ahí. Quizás en el ámbito de las métricas, como les mencionaba, lo que sucede en el contexto de la ciencia hoy es que la mayoría de los incentivos y la mayoría de los esquemas de financiación están precisamente concentrados en la manera como medimos los resultados de investigación. Y ahí es donde las comunidades empiezan, creo yo, a generar debate. ¿Debate por qué? Porque hay posiciones que a mi juicio, y lo hemos discutido en otros escenarios, generan falsos dilemas. Y quizás esto me hace recordar este texto maravilloso de Snow de las dos culturas, donde básicamente se discute la diferencia que hay entre la ciencia y el arte y cómo los artistas tienen una visión distinta o pueden tener una visión distinta a los científicos y los científicos una visión distinta a los artistas que parecería que no se encontraran nunca. Entonces, en esa discusión sobre ciencia de Snow, quizás uno de los aprendizajes centrales es que efectivamente sí hay puntos de encuentro. El tema es dónde los encontramos. Nosotros como Universidad del Rosario hemos encontrado dos puntos principales de encuentro que además demarcan el desarrollo de nuestro ecosistema científico para el 2025. Un punto que converge en el desarrollo de lo que nosotros denominamos ciencia de frontera, y el segundo punto que converge en el desarrollo de lo que denominamos ecosistemas de ciencia, investigación e innovación, fundamentados por el trabajo colaborativo y inter y trans y metadisciplinar. De hecho, hemos incorporado la metadisciplinaridad en estas dimensiones. Luego, el todo es cómo con un objetivo común, el desarrollo, como lo mencioné ahorita, el desarrollo de ciencia de frontera y de comunidad, logramos establecer un esquema de métricas. Es ahí donde tenemos que encontrarnos y entendernos, y saber, y entender y aceptar y comprender que vehículos alternativos de medición no necesariamente quiere decir malas prácticas ni mala calidad. Y en esos puntos intermedios es donde yo creo que está todavía el debate, se concentra el debate, y quizás es uno de los puntos, digamos, como de mayor discusión, quisiera ponerlo así. Eso es, María Lucía. Muchas gracias, doctor Sergio, por la respuesta a esta segunda inquietud. Como lo mencioné, pues tenemos muchas otras inquietudes y comentarios, sin embargo, pues por temas de tiempos y de agenda continuaremos con nuestra siguiente charla. Agradecemos muchísimo, doctor Sergio, su participación dentro de este importante evento. Y pues le transmitimos diferentes saludos que hemos recibido de personas que están ubicadas en Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú, y bueno, agradecemos a todos los asistentes también que nos acompañan el día de hoy. Pues muchas gracias por la invitación a este espacio, y de mi parte también muy feliz de verdad del impacto de este evento, del impacto latinoamericano de este evento. Yo aprovecho no alcanzo a ver a las 155 personas, ni mucho menos saber con precisión quiénes son de otros países, pero decirles que así como hacemos ciencia abierta en la universidad, las puertas también están abiertas en la misma manera. Queremos construir comunidad, queremos movilizar ciencia abierta en el mundo. Queremos construir ciencia abierta, ciencia latinoamericana en el mundo, mandar ese mensaje hacia el mundo, que Latinoamérica lidera el desarrollo de este movimiento, y esto solo se construye bajo los mismos pilares de la ciencia abierta: comunidad, colectividad, trabajo conjunto. Así que súper invitados a continuar no solo en este evento, sino en el desarrollo de las iniciativas que tenemos vinculadas al mismo. Muchas gracias.